Buenas noches, mi nombre es Gladys Colotti y yo les voy a hablar sobre la percepción, ¿sí? La percepción es el proceso a través del cual buscamos conocer y entender a nuestros semejantes, ¿sí? Es el proceso por el cual nos formamos una impresión de otra persona y establecemos una relación con ella. La percepción tiene unas características. Esas características son las que influyen en la sociedad o influyen nuestra percepción, nuestra manera de ver lo que nos rodea. ¿De qué manera? A través de las atribuciones y de las comunicaciones no verbales. De las atribuciones, porque de las atribuciones nos permiten o nos hacen eh, ver el medio donde nos desenvolvemos y las personas y cómo vemos las personas, ¿sí? Es la primera impresión que tenemos de ellas. Y las comunicaciones no verbales son las expresiones que usamos, ¿sí? En esa percepción. Una de las primeras que tenemos es el contacto visual, el mirar la manera en cómo vemos a las personas. Es muy importante porque es el primer contacto que hacemos. Este, el tono de voz, porque de acuerdo al tono de voz, podemos percibir los estados como la felicidad, la tristeza, la decepción, las expresiones faciales. Las expresiones faciales nos dicen mucho de las personas. Los movimientos corporales también. Por ejemplo, el ponernos la mano en la cara así es sinónimo de fastidio, comernos las uñas es sinónimo de una persona nerviosa, una postura así de una persona cansada, agotada, por lo que a través de las expresiones corporales percibimos el estado de ánimo de una persona. Las formaciones las formaciones de las impresiones es cuando nos hacemos a la idea o juzgamos a una persona por lo primero que vemos sin saber más allá lo que está sucediéndole a una persona. En el ejemplo que estábamos leyendo, hablaban sobre una muchacha que se veía en apariencia muy fría, muy rígida, pero realmente lo que había al fondo, luego de conocer su historia, es una persona con muchos miedos por haber presentado la enfermedad del cáncer, ¿sí? Y de acuerdo a esto se puede conocer realmente quién es la persona. Y las impresiones iniciales atribuye al físico de las personas, así es apuesto, no es apuesto. Lo primero que le vemos a una persona, las manos, los dientes, los ojos, las piernas. A través de esas características nosotros percibimos a nuestros semejantes o a las cosas. En la percepción intervienen dos factores, los factores culturales, ¿sí? Que se definen por un condicionamiento, que es el condicionamiento que traen las personas en la sociedad donde se desenvuelve. Por ejemplo, yo que estoy acá en Chile, mi condicionamiento acá ha sido o nos ha pegado mucho a nosotros como familia, porque nos perciben muchas veces por discriminación del color de nuestra piel, de la manera en que hablamos. Entonces se crea un condicionamiento por el entorno en donde estás y en la sociedad a donde te tienes que adaptar. Las figuras ambiguas son o se dan por, por por juicios de valor con respecto a la situación donde se desenvuelve una persona. Por ejemplo, nos hablan en el ejemplo de, de, de cuando las personas ganan o pierden algo, cómo se juzgan o cómo de manera ambigua entre que una persona es mejor que otra. La percepción selectiva es la que hacemos de acuerdo a nuestro criterio. Lo que para nosotros está bien, para otros está mal, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿de acuerdo?
a nuestras crianzas y a nuestros valores. Los factores ambientales que influyen en los procesos de percepción y cognitivos son ecológico, el medio donde nos desenvolvemos. Por ejemplo, en Venezuela lo notamos mucho entre la gente que es del Táchira, de la región andina, vemos personas que son muy cerradas, conservadoras, al contrario de las personas, por ejemplo, del estado Zulia o de Oriente, que son más abiertas, espontáneas. El factor organizacional dentro de una empresa, la conducta que debemos tener, eso también nos condiciona y nos hace tener percepciones de acuerdo a la conducta de cada persona dentro de la empresa. Las características personales, cómo es cada quien, ya eso es muy íntimo de cada persona. Conductuales. Las conductuales depende de cómo se comporta cada persona de acuerdo a las circunstancias que presenta y las propiedades reforzantes que no son más que esos conceptos, esos valores que nos marcan y nos definen ciertas cosas que nosotros o cómo nosotros las vemos con respecto a otras personas. En conclusión, podemos decir que la percepción está determinada por el medio que nos desenvuelve, por el medio en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Por nuestra crianza, por, por los rasgos culturales que traemos, ¿sí? Y es muy importante para la comunicación, y para cómo nos desenvolvemos como seres sociales, ¿ok? Es un estado que va unido a la sensación como primer impulso y la percepción es ese proceso que va más allá, y influido por la sociedad y el medio donde nos desenvolvemos. Muchísimas gracias.